tema, digamos, difícil porque el concepto de integralidad como viene vinculado a calidad. Entonces, cuando uno tiene integralidad vinculada a calidad, creo que hablar de por qué debemos hacer bien las cosas, pues no necesita mucha sustentación. Mientras uno haga las cosas mejor, mejores resultados van a estar. Entonces, un poco la idea que quiero mostrarles es por qué necesitamos ir haciendo las cosas mejor y este impacto en todos nuestros pacientes oncológicos, que cada vez son pacientes más complejos. Esto es largo, pero tiene unos puntos importantes, y es que si uno quiere integralidad, lo que parte es del punto de que el sistema en general sea integral para el paciente. Hago como, ¿cómo se diría eso? Un disclosure. Creo que vamos a quitar de la charla el componente económico, porque si alguno de ustedes tiene una opinión donde comencemos a ponerle cifras a las cosas y que esto es costo efectivo o no, nos alejamos un poco de la filosofía de que el primero o la cabeza y todo nuestro objetivo está en hacer lo mejor que podamos para el paciente. Entonces, como lo menciona el doctor Jaime Arias, y ustedes lo ven ahí, la mayoría de esto no es un problema de Colombia. O sea, cuando hablamos de integralidad de sistemas de salud no es un problema de Colombia. En Estados Unidos este problema se aborda entre qué es mejor, un hospital universitario que está como al nivel equivalente a un centro de cáncer, que es lo que, pues, que nosotros buscamos como objetivo máximo, versus una práctica comunitaria. Entonces, los sistemas de salud están compuestos por múltiples actores, desde un organismo rector hasta todo lo que ustedes saben, los medicamentos, la parte de tecnología, y eso hace que en la cadena de valor haya demasiados, digamos, intereses puestos, y eso hace que la probabilidad de desarticularse, porque cada persona tiene su objetivo, eso no quiere decir que lo haga mal, quiere decir que estamos trabajando por objetivos separados, que usualmente no están alineados, y esto hace que el sistema sea algo, no lo llamemos desastroso, pero complejo, y que en la práctica a veces tenga bastantes inconvenientes. Las últimas dos frases, ausencia de liderazgo o ambigüedad en las reglas del juego, pues es un poco lo que vivimos actualmente con nuestro sistema de salud. Entonces, en nuestro manejo integral del paciente hay varias opciones, y acá pues traerlo un poquito en dibujitos es, podemos hacer todo en un solo sitio, donde creo yo que se fundamenta en que todos estamos alineados buscando hacerlo mejor, que si tenemos dudas somos conscientes de nuestras limitaciones y le podemos preguntar a alguien que sepa lo que nosotros no sabemos, podemos apoyarnos en la toma de decisiones, que no en todos los pacientes es fácil, y los otros dos modelos no quiere decir que estén mal, pero son modelos que exigen bastante comunicación, bastante interrelación, y eso a veces no es fácil cuando uno lo hace institucionalmente. Actualmente la ley permite o exige que tú tengas una red. Voy a hablar de un término muy sencillo, y es que pensamos que la oncología se trata de quimioterapia, radioterapia, cirugías, y eso hace que yo pueda operar en un lado, colocar quimioterapia en otro, si se complica lo direcciono a un hospital, y si el paciente entra en cuidado paliativo lo direcciono a otro lado. Entonces ese sería como el modelo de la mitad. El problema es que estos tres actores no se comunican muy bien, y obviamente en un país donde tenemos déficit de sistemas o de sistemas de salud de tercer, cuarto nivel en áreas alejadas, este sistema se fracciona más. Entonces pasas de un centro de salud a un hospital de tercer o cuarto nivel que es el encargado, y eso tampoco va a garantizar que tenga. Entonces, aunque el modelo integral del paciente sobre la normatividad está construida sobre redes, estas redes realmente operativamente no son tan fáciles. Entonces, cuando yo hablo de calidad, la pregunta es, ¿quién pone el término de calidad? ¿A quién vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar al médico? ¿Vamos a escuchar al paciente? Como les dije, vamos a sacar términos financieros, por eso las dos últimas de qué es lo importante del prestador de salud, lo que nos dice la ley, no los vamos a discutir, pero hablemos un poquito de estas expectativas. Para el médico, ¿qué es importante? ¿Qué nos dicen los estudios? Somos muy científicos, entonces hablamos, venga, que el paciente viva más. Hablemos de sobrevida global, entonces mis esfuerzos tienen que estar direccionados a que el paciente viva más. O que el paciente, los síntomas que le aquejan, bien sea dolor, o que en algún momento va a tener problemas de obstrucción intestinal de eso, se presenten lo más tarde posible. Ese puede ser otro objetivo en el tratamiento oncológico. Calidad de vida, un término que podríamos hablar toda la mañana y definirlo aún así es difícil en el paciente oncológico, pero creemos que es lo que le da bienestar más equilibrado frente a todas las opciones terapéuticas sin negarle lo mejor que le podemos ofrecer desde la medicina. Control de síntomas, dolor, fatiga, estreñimiento, ahogo, todo lo que ustedes quieran. O venga, ¿o será que para el paciente es importante tener acceso a profesionales del área de la salud? Y esto lo menciono porque mi percepción, nuevamente no les hablo de que el sistema en Colombia, sino en muchas áreas,
Los otros profesionales de la salud, nutrición, terapia física, terapia respiratoria, psicología, no tienen el mismo peso que cuando uno está pensando en armar una red de oncología. Y les puedo decir, son igual de importantes y cada uno tiene su momento, cada uno aporta. Entender la enfermedad, la educación. Ahí al lado yo le quería colocar como tiempo. Realmente qué tanto tiempo tenemos para el paciente, si esto es importante o no para el paciente, o el paciente solo quiere ser formulado para vivir más. Por último, áreas especializadas para el cuidado y la rehabilitación. Entonces, ¿qué tanto para el paciente y para su familia? Esto es importante. Acá me disculpo, usé el símbolo, ese símbolo es el segundo más famoso que existe, que es el del autismo. El del seno es el más famoso, la tirilla, que es la rosadita, es el más famoso, pero me parece que el del autismo, o sea, haciéndolo en mención, con estas piecitas de rompecabezas para mí manifiesta en lo que se ha convertido el tratamiento del paciente oncológico. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo dejó de ser hace mucho tiempo solo desde el punto de vista médico. ¿Cuál es el punto acá? Simplemente son 3 patologías frecuentes, yo no voy a hablarles de cifras, pero lo que quiere decir es que un porcentaje de pacientes que son diagnosticados en enfermedad avanzada, como ustedes lo ven, todos tienen un punto de partida, sí se puede acá, perdón, un punto de partida 100%, pero desafortunadamente en todos los pacientes con enfermedad avanzada vamos a ir teniendo pérdidas, en este caso mortalidad, y los que están acá en esta parte, la platea, o los que tenemos pacientes vivos de acuerdo a la enfermedad, no es que no necesiten del apoyo. Los estudios muestran que los pacientes oncológicos necesitan de nuestro apoyo desde antes del diagnóstico, porque pueden venir perfectamente alguien que está perdiendo peso o tiene un dolor que no ha sido claro la etiología. Los pacientes ya han sido tratados y 2 a 3 años después presentan secuelas de ese tratamiento. O por el contrario, son supervivientes a largo plazo que cada vez vemos más y eso está muy estudiado en pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, que tenemos pacientes de 15, 20 años, que desde su tratamiento han llevado a cuestas 15 o 20 años de unos efectos adversos que en principio, creo yo, la oncología se concibió porque dice no, o te trato o el cáncer puede acabar con tu vida. Entonces eso nos dio como una licencia para a veces lidiar con unos efectos adversos, llamémoslo que para nosotros decimos es el precio a pagar, pero la realidad es que eso arruina la vida de las personas y eso toca tenerlo en cuenta. El 70 al 80% de los pacientes, estos son un par de encuestas que lleva el NIH en Estados Unidos, con pacientes de cáncer de colon y cáncer de pulmón que se diagnostican en estados avanzados, no tienen clara la percepción de para qué le doy quimio. Cuando uno tiene una enfermedad avanzada, desafortunadamente la intención del tratamiento no es curativa, es quizás los otros puntos que le mostrábamos, buscar calidad de vida, buscar que esté mejor, buscar que los síntomas se presenten más tarde, y al no entender el objetivo de la quimioterapia, sobreestiman el pronóstico. ¿Sí? Este es un problema de tiempo, este es un problema de comunicación, o sea, acá no necesitamos un medicamento, no necesitamos un estudio clínico para demostrar que educar al paciente y de pronto ponernos más claros en cuáles son nuestras intenciones, no pueden modificar nuestras terapias, como les iré mostrando, y obviamente cuando el paciente lo sabe, cuando su familia lo sabe, los desenlaces son mejores, y ese desenlace mejor no es no me muero. Ese desenlace es entiendo las características de mi enfermedad y en el tiempo, cuando las etapas se pongan difíciles, voy a llevarlo mejor. Entonces yo preguntaba qué era más importante, si la meta o el camino. Y acá la diferencia, cuando estuve revisando esta diapositiva, yo creo que acá hay una diferencia grandísima y es, lo de arriba es una enfermedad crónica, lo de abajo es una enfermedad aguda. Si usted llega a urgencias con una apendicitis, comenzó con una apendicitis, le dolió la barriga y cuando terminó me operaron y salí de esto. Y esto es una realidad. Nosotros hemos crecido con que la idea de la medicina está basada, nosotros somos muy buenos para corregir lo agudo. El sistema está basado en el tercer nivel, para que operen, para que manejen. Pero cuando uno se va un poquitico para atrás, para pacientes con enfermedades crónicas y mucho más lejos, para pacientes con enfermedades terminales, no fueron tomados en cuenta para concebir cómo funciona nuestro sistema y por eso nosotros tenemos un paciente hospitalizado que cuando más necesita el apoyo del sistema de salud, que es que necesita cuidado paliativo, rehabilitación en casa o ayudar en una etapa de fin de vida, las instituciones y la posibilidad de acceso de los pacientes son contadas con los dedos. Si uno mira el registro nacional, no tuve acceso a ese dato, realmente, les puedo decir desde la práctica, es difícil. Y estos datos y esa notica la tomé
de un artículo de la Sociedad Española de Oncología y viene muy referenciado en la Sociedad Americana de Oncología, porque las guías de ASCO han tenido que tomar una iniciativa en que los sistemas de salud se tienen que fortalecer y diciendo que el sistema americano es quizás de los sistemas más sólidos. Entonces lo que ustedes ven arriba, que es una etapa del Giro de Italia, para mí ese es el paciente oncológico. Hay momentos más sencillos, hay momentos en que la terapia se pone difícil, algunos lo van a lograr, otros no van a terminar, pero el manejo oncológico realmente no depende solo del cuidado médico o de la quimioterapia. Esto lo encontré en la revista chilena y me pareció súper interesante, y es, bueno, si nosotros vamos a hablar de calidad, siempre hay dos implícitos. Entonces lo que les digo, la excelencia técnica, decisiones adecuadas y oportunidad. Cuando uno tiene un sistema fraccionado, no quiere decir que el que no hace parte de mí lo haga mal. Entonces yo creo que la excelencia técnica en cada una de las instituciones se puede presentar y puede dar las mejores condiciones. Ahorita les muestro, no salía ahí, que ahí estaba en grisecito el segundo punto, pero ahorita lo revisamos. En todo esto entra el soporte oncológico del cuidado paliativo, que para mí es un ala exactamente igual de importante que cualquier otra terapia oncológica que planteemos. Se volvió famoso con este par de estudios que son de 2010 y de 2012, donde el primero nos muestra que los pacientes que tienen acceso a cuidado paliativo viven más. La segunda lo refuerza un poco porque al principio nos dicen los pacientes que entran en un cuidado paliativo temprano claramente entienden cuando la progresión de la enfermedad se considera definitiva, pero también que si tienen un mejor cuidado pueden llegar a terceras o cuartas líneas en un estado general aceptable. Entonces, comienzan estos dos artículos a decir, venga, cuando usted le plantean cuidado paliativo, que para mí es un error conceptual social, no es que no hay nada que hacer y que por eso estoy en cuidado paliativo, y yo creo que esto es trabajo nuevamente desde la educación, más en instituciones que no tienen oncología, y ahí se los digo ya desde la experiencia, que algunos de nuestros pacientes por cercanía se ponen malitos, llegan a hospitales donde no hay oncología, y cuando ellos manifiestan que se encuentran en cuidado paliativo, muchos de nuestros colegas, bueno, o sea, acá no tengo que entrar muy profundamente porque este paciente ya no se va a curar si no está en cuidado paliativo, y eso es un error que toca trabajarlo. Respecto al cuidado oncológico, acá hay una comparación interesante. Estos son estudios que se publicaron basados en la vida real, y me salí un poquito a la vida real porque si yo les traigo acá estudios clínicos, fase 3, comparativos, esos claramente son manejos integrales encerrados con muchos controles que nos alejan de la práctica diaria. Acá hay 3 puntos en que ellos compararon las cohortes que tenían soporte y que tenían acceso a un grupo de soporte oncológico versus las que no, y hay 3 puntos que son importantes. Hay uno que salió igual, pero que le tenía más fe. Uno, obviamente el manejo del dolor como principal síntoma del cáncer va a ser mejor. Lo segundo, la toma de decisiones. ¿Qué tan claro debe tener un paciente cuando está en una etapa relativamente avanzada, o se diagnostica con una enfermedad avanzada oncológica, que él debe hacer todos los arreglos con un notario, que él debe decidir desde ese momento cuando está completo, cuando no tiene ningún síntoma, cómo quiere que sean las cosas cuando la enfermedad se ponga complicada, o sea, las decisiones de fin de vida? Nuevamente es significativo cuando tenemos acceso a un grupo oncológico. Esto segundo va vinculado también a la forma en que mueren los pacientes. ¿Cuántos de estos pacientes llegan a tener el apoyo de un hospicio, un hospice, en el fin de la vida? También marca la diferencia. El hecho de que un paciente fallezca en su casa o fallezca en un hospicio o fallezca en un hospital tiene implicaciones importantes para la familia. Todas estas cosas están medidas. Por eso les digo, haciendo un poquito de énfasis en lo que hablamos al principio, acá es difícil decir que si uno hace las cosas bien le va mejor. Yo creo que el soporte oncológico, hablando de todo el cuidado paliativo, de todos los grupos que nos acompañan, son muy importantes. Hablemos de más cosas. ¿En qué ha cambiado el perfil de toxicidad de la quimio? Antes era fácil porque los oncólogos teníamos que hablar de manejo de las náuseas, quizás manejo del dolor, decirles que no podemos hacer nada por la caída del cabello, pero las cosas van cambiando. Ahora usamos casi en un 40% de los tratamientos usamos inmunoterapia, y si uno mira los perfiles de toxicidad, que son los que están abajo, aunque son mucho menos afortunadamente para nuestros pacientes, cuando se presentan son complicadas. O sea, miren, uno no va a manejar una neumonitis, va a tenerse que apoyar en el neumólogo. Uno no va a manejar una colitis porque probablemente tendrá que estar o gastroenterología
o coloproctología, nefrología para una nefritis, hepatología para una hepatitis, pancreatitis, panhipofisitis, necesitas al endocrinólogo. Entonces realmente el apoyo integral no solo está basado en especialidades fijas en oncología, sino cada vez tenemos que involucrar a otras especialidades y no es involucrarlas de que queden en un papel que debe ser valorado por endocrinología, es tener acceso real y en ese acceso real existe el tiempo y existe la integralidad como factor predeterminante. Les voy a traer otro par de ejemplos, trastornos del sueño. Estudios muy claros en 3 puntos. Sabemos que el trastorno del sueño es un factor de riesgo de cáncer, comenzando por ahí. ¿De dónde tenemos estos estudios? Comenzaron a venir desde los pilotos porque ellos vienen súper medidos con horas de sueño. Sabemos que si la gente que duerme menos de 6 horas o duerme más de 10 tiene mayor riesgo de enfermedad oncológica. Pero ¿cuánto creen que es el porcentaje de pacientes con tratamiento, con diagnóstico oncológico, bien sea con enfermedad activa o posterior, que refiere en estudios, estos son nuevamente estudios de la vida real, este es de un grupo italiano, que tienen trastorno del sueño? 95%. O sea, necesitamos un apoyo en cuidado del sueño y ahí todo eso es verdad. Esta gráfica todavía no termino de diluirla, no la vamos a comentar, pero son todos los mecanismos por los cuales los trastornos del sueño van a generar trastornos, daño en la calidad de vida y por último, las terapias nuevas las vamos midiendo. Entonces, tienen impacto real, tienen impacto sobre el eje endocrino y también puede generar trastorno del sueño. Entonces, en cualquiera de los 3 ejes está. Otro ejemplo, nutrición. Esto es parte de la iniciativa de la Sociedad Americana y dice, venga, acá no estamos hablando de pacientes que se van a morir, acá estamos hablando de supervivientes de cáncer. ¿Cuáles son los factores que debo tomar en cuenta desde antes del diagnóstico a después del diagnóstico? Que si los tengo y los controlo, el paciente va a vivir más. ¿Sí? No nos estamos metiendo en qué tratamiento reciben, sino que con intervenciones de tiempo, educación y acceso, los pacientes viven más. Antes, la mala nutrición, eso es enseñarlos a comer bien, pacientes con sobrepeso y el consumo de alcohol, pues primer mundo tienen mayores problemas que nosotros en esto, y el exceso de peso posterior a la quimioterapia, ellos hacen como una diferenciación endocrinológica y lo que yo le digo a los pacientes es, prepárate porque ahorita no comes, pero te vas a subir entre 5 a 10 kilos. Y además de que se lo suben, no los bajas. Entonces, cuando tú comienzas con un sobrepeso, tiene impactos en sobrevida. Bioética. ¿Qué tan sencillo es tener acceso a bioética? Pues yo les puedo decir, en nuestra práctica nos enfrentamos a estos problemas. Lo difícil que es tener una paciente embarazada con cáncer, lo difícil que es tener un paciente que estamos en esa curva del cuidado paliativo no y decidir con la familia, venga, le vamos a dar un soporte nutricional, ¿qué tenemos de la ley? Porque ustedes saben que en la población general el concepto de que se va a morir por no comer es bastante fuerte. Entonces a veces nosotros para poder tomar decisiones, podérselas llevar a la familia de una manera eficiente, necesitamos consultar con bioética. Entonces ahí les traje como 3 ejercicios, lo hablamos en un simposio hace poco y solo para mostrarles esta curva de acá, es que a todas estas patologías les va mejor si hacen un ejercicio, si uno los motiva, excepto en melanoma, porque hacer ejercicio al aire libre pues iba a empeorar la enfermedad de la piel, pero el resto en todas las enfermedades oncológicas va a tener un impacto positivo. Pero ¿de dónde sale que el paciente va al nutricionista? ¿De dónde sale que el paciente haga ejercicio? De acceso y educación y que el paciente, como les digo, nuevamente tengo. Entonces, volviendo a esto, ¿ustedes creen que aunque los sistemas están planteados, nuevamente alejándonos del costo económico, la comunicación como único factor es válido? Yo creo que ahí nos quedamos cortos. Y acá les traigo el segundo punto que hablaba el doctor García, el que les digo de Chile, y eso dice, las interacciones entre los agentes involucrados en dar y obtener salud deben caracterizarse por fluidez en las comunicaciones, importante, difícil, pero de donde uno genera con grupos externos confianza, empatía, honestidad, tacto y sensibilidad, que de hecho somos criticados por que en algunas ocasiones, digamos, los pacientes perciben que nos hacen falta estas últimas. Pero para él en su definición de lo que es calidad, y esto es calidad en cáncer, son factores determinantes. En general, la integralidad del paciente hace parte, la integralidad del manejo del paciente oncológico hace parte de la responsabilidad y respeto, pero no olvidemos que estas enfermedades son del paciente y su familia. El abordaje multidisciplinario, ahí les puse todos los ejemplos que podía hacerlo. Yo creo que cada vez las intervenciones son más complejas y cada vez necesitamos tener mayor comunicación entre los grupos médicos. Claramente la oncología dejó de ser quimioterapia, radioterapia y cirugía hace muchos años.
Y no olvidar que los pacientes, porque a veces están en cohorte, entonces no, como ya estás bien, entonces te podemos seguir en otro lado. Nada. Estos problemas se van a presentar a lo largo, antes, después, durante el tratamiento. Entonces me parece que es irracional pensar que los pacientes tratados en grupos aislados, así las cosas se hagan bien buscando éxitos en áreas específicas, no buscar que todo se relacione. El cuerpo es un sistema, todos los sistemas están relacionados. Me pareció que el ejemplo del reloj mecánico es lo mejor que podemos pensar entre un abordaje desde el punto de vista integral o un objetivo diferente. Y este caballero, que es beisbolista, dijo: en teoría no hay diferencia entre la práctica y la teoría, pero en la práctica claramente sí la hay. Muchas gracias.